Artículo primero. El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Informo que el enfrentamiento con el grupo subversivo ha terminado. Continúa la persecución de los delincuentes que huyeron internándose en el monte. Soy Margarita Fátima Cruz, tengo 63 años, nací en San Miguel de Tucumán en 1953 y cuando tenía 22 años fui secuestrada por lo que se conoce y hoy está juzgándose el Operativo Independencia. Bueno, esto sucedió hace 41 años. Soy miembro de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. La asociación es un organismo de derechos humanos que se funda en 1984 a partir del encuentro de sobrevivientes que por primera vez relatábamos nuestro secuestro y nuestros terrores y nuestras pequeñas historias en la CONADEP. A partir de allí es el encuentro con otros sobrevivientes y es a partir de allí que yo en persona comienzo a conectarme con otros sobrevivientes, de los cuales quiero nombrar a una compañera que en este momento no está, nos dejó hace cuatro años y que realmente fue el baluarte de nuestro organismo de derechos humanos. Es la compañera Adriana Calvo, que fue, diríamos, para mí el referente más importante de lo que fue la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Porque de alguna manera me identificaban, ahora lo estoy pensando, ¿no? Me identificaban algunas cuestiones que las descubro hoy ahora, que tiene que ver no solamente con el hecho de ser sobreviviente, sino el hecho de ser mujer, el hecho de haber sido madre en el momento del secuestro, y sobre todo yo tenía una profunda respeto y admiración por ella, porque ella había parido en el centro clandestino de detención. Y eso la hacía más inmensa para mí. Y eso es lo que me hace recordarla hoy, en particular. Me parece que en el transcurso del relato puedo seguir nombrando a otros compañeros y eso que es el recorrido también de las pérdidas de este presente, porque los 30.000 compañeros, mis compañeros, con los que yo tuve, con los que me conecté en la adolescencia, con los que luché y que están en esa corta militancia de esos años, de los años del 70, me acompañan siempre, porque
es la lucha por la que uno les prometió, por un lado, y por la que de alguna manera mantiene el valor de seguir con vida. Y me parece que esta historia que intento relatar abarca de alguna manera que es el momento en que me secuestran, para decirlo así, que es algo que en definitiva termina marcando, marca tu vida. En realidad es eso, es una marca que te queda, que yo ahora estoy diciendo es algo que es parte de mi historia de vida, pero evidentemente es una parte hasta determinante en mi historia, por lo menos lo fue para mí. Bueno, remontando esto de que desde este presente, bueno, sigo siendo miembro de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y me gustaría sintetizar de alguna manera ¿qué es la Asociación de Detenidos Desaparecidos? Es una organización de sobrevivientes que militantes, porque nosotros no nos llamamos solamente sobrevivientes, sino que somos militantes por los derechos humanos, por la memoria, pero fundamentalmente por la justicia. La justicia que tiene que ver contra la impunidad y que llevó como parte determinante de uno de los fundamentos de la creación de la asociación, es dar testimonio y pedir que todos los responsables de los centros clandestinos de detención, todos los que fueron partícipes de la maquinaria del terror, de la matanza y de lo que fue el genocidio de nuestro pueblo, tienen que ser juzgados y tienen que ser encarcelados como marca la justicia, porque realmente lo que tiene que quedar en la memoria de nuestro pueblo es que esos delitos, que son delitos de lesa humanidad, no pueden volver a cometerse en nuestro país, en ninguna parte del mundo de por sí. Pero es importante que esto se lleve a cabo, y eso fue la lucha. Nuestra lucha tuvo que ver con eso, por eso nosotros somos, como organismo, querellantes en todos los juicios, o en la mayoría de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, somos querellantes en ESMA, en todo el circuito CAMS, fuimos querellantes en Campo de Mayo y particularmente en el operativo Independencia, en el caso que a mí me toca, por ser sobreviviente de la escuelita de Famaillá, que fue la escuelita de Famaillá, y me detengo un poquito acá, fue el primer centro clandestino de detención que hubo en nuestro país. Y esto fue a partir de febrero de 1975, mientras estaba el gobierno de Isabel Perón, un gobierno constitucional, no democrático, un gobierno constitucional. Lo que quiere decir es que en los gobiernos constitucionales se pueden violar los derechos humanos, se pueden cometer crímenes atroces, se pueden desaparecer personas, se pueden crear centros clandestinos de detención, como fue lo que hubo en el marco del Operativo Independencia, 1975. Y se pueden utilizar prácticas genocidas, que es lo que hubo en Tucumán. En Tucumán fue el primer centro clandestino de detención, la escuelita de Famaillá, pero hubo otros tantos en el marco del Operativo Independencia.
hubo centros clandestinos desde lo que sería el departamento Famaillá hasta Santa Lucía. Cada cada departamento, se llama departamento a las localidades, tenía un centro clandestino de detención. Voy a nombrar algunos, por ejemplo, Caspinchango, los ingenios, Ingenio La Fronterita, Ingenio Santa Lucía, Nueva Baviera y otros tantos que en este momento están visualizándose, para decir así, en lo que sería el juicio que se desarrolla en estos días, en este tiempo, 2016, en Tucumán, en el marco de lo que sería la mega causa Operativo Independencia. Pero bueno, me lleva al pasado y me trae el presente, y me trae el presente y me lleva al pasado. No sé por qué es en parte así, pero bueno, es que el pasado y el presente se conjugan en forma permanente, por lo menos en mi vida. Y es en estos momentos porque está el juicio, porque hace poquito tiempo que yo declaré en ese juicio y porque tengo la memoria como a flor de piel. Y eso es lo que me pasa hoy, porque realmente creo que la memoria, cuando suceden estos hechos de justicia, se pone a flor de piel. ¿Y por qué no decirle cuando se quiere intentar el olvido, la memoria también se pone a flor de piel? Y eso es lo que pasa con los sobrevivientes. Los sobrevivientes tienen siempre la memoria a flor de piel. Y porque como lo había expresado en un dibujo muy importante, muy gráfico, terrible, que nosotros tenemos el pin de la asociación con uno de esos dibujos, y quizás también algunos lo trajimos en alguna de nuestras revistas, de tantas voces, tantas vidas, es que llevamos en el cuerpo toda la memoria. Y él lo supo expresar, como gran dibujante que es, la expresión de la memoria en el cuerpo. Y en realidad nosotros, los sobrevivientes de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, fuimos eso, fuimos la memoria de los centros clandestinos de detención. En realidad, ¿qué es lo que expresábamos? Expresábamos eso, la memoria de los centros clandestinos de detención. Relatábamos el momento de nuestro secuestro, qué era un centro clandestino de detención, qué pasaba en ese lugar, con quiénes estábamos, quiénes eran los compañeros que a veces estaban a nuestro lado, a quienes habíamos podido ver, quiénes eran los represores que bajo la venda o bajo la capucha podíamos ver, cómo eran sus rasgos, cómo era su físico, cómo era su voz. De esa memoria relatábamos nosotros en los primeros años. Nos llevó mucho tiempo organizar ese relato.
Ese relato tuvo que ver con lo que nosotros llamamos el trabajo de recopilación de datos. Esa era la forma en que nosotros organizábamos ese relato, y que fue un trabajo diseñado por la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que muchas veces se presentó como parte de la querella de los juicios, y en ese trabajo de recopilación de datos era eso. Se señalaba el centro clandestino de detención, dónde estaba, en qué lugar estaba, desde cuándo funcionó, desde qué momento, según nuestra investigación, porque finalmente ese relato terminó siendo un proceso investigativo. En qué año funcionó, desde qué año hasta qué año, qué represores estaban en esos lugares, a qué zona pertenecía, a qué zona o subzona de acuerdo al centro clandestino donde estuviere. Y bueno, qué compañeros pasaron por esos centros clandestinos, cuántos compañeros suponemos nosotros que pasaron, cuántos represores. Entonces, de ese trabajo de recopilación de datos es la memoria, de alguna manera, que cada compañero que pasó por ese centro clandestino y que estaba en la asociación y que está en la asociación de detenidos, tuvo que armar junto con otros. Y cuando digo junto con otros, hablo de la memoria colectiva, porque la memoria colectiva es eso, junto con otros. Es el grupo, es lo que los genocidas quisieron romper, junto con otros. Porque nosotros luchábamos, no solo, luchábamos junto con otros, en grupos de base, en grupos, en colectivos militantes, en sindicatos, en centros de estudiantes, en organizaciones políticas militares, otros compañeros, en organizaciones de izquierda, en organizaciones de izquierda peronista, en el sinnúmero de organizaciones junto con otros. Y eso es la memoria. La memoria es junto con otros. Lo que yo relato es la memoria de otros. Por eso traigo la memoria de Adriana. Porque junto con la memoria de Adriana vienen otros tantos compañeros. Viene su propio testimonio, mi memoria, viene el relato de otros tantos sobrevivientes que conocí que no están. No quiero dejar de nombrar a Cachito Fullman, que es el último compañero de la asociación que falleció hace 2 años, un dirigente político sobreviviente de la ESMA, que hizo muchísimo, que tomo su memoria porque tomo su historia, tomo su relato. Bueno, y la asociación es eso. Se fundó así, con la idea de juntarse los sobrevivientes para contar lo que había pasado en los centros clandestinos, para decirse militantes, para contar la historia de sus organizaciones, de sus lugares, para hablar de sí y de otros, para contar cómo era su centro clandestino de detención y para que armara ese TRD, ese trabajo de recopilación de datos, y para que entre todos pudiéramos relatar qué era ser sobreviviente. Porque el relato del sobreviviente se armó ahí, en esa asociación de detenidos desaparecidos. Ahí se fueron dando nombre a las cosas,
a las cosas, fuimos como a las cosas, a los relatos, a las cosas que nos pasaron, y fuimos nombrando cada cosa como había que nombrar. Y por eso nos llamamos sobreviviente, por eso nosotros llamamos testimonio a nuestra declaración. En realidad es eso, esto es un testimonio, es otra vez un testimonio. Y de eso andamos, eso, testimonio en testimonios, porque bueno, nosotros tuvimos que estar, cada uno pudo declarar ya en los distintos juicios por crímenes de lesa humanidad que se están desarrollando en el país, que son muchos, son todos importantes, todos y cada uno son importantes. Y es importante que los juicios continúen, que sigan, porque en los juicios están la carga de los juicios se desarrollan porque son los sobrevivientes los que dan cuenta que en esos lugares de detención, lo que nosotros llamamos centros clandestinos de detención, se cometieron los crímenes de lesa humanidad. O sea, los juicios están porque están los sobrevivientes. Si no hubiera sobrevivientes, ¿quiénes los acusarían? Sí, los acusarían los familiares pidiendo que ellos den cuenta quiénes se llevaron a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus amigos, pero estamos nosotros quienes decimos que nosotros los vimos en esos centros clandestinos de detención. Entonces la prueba del sobreviviente es muy importante. Por eso en cada juicio que se desarrolla en nuestro país hay sobrevivientes. Si ustedes pueden hacer ese recorrido de los centros clandestinos, de los juicios por centros clandestinos, van a encontrar que siempre hay un sobreviviente que está diciendo y que está acusando.